Buenas tardes a todos. Bienvenidos y les agradezco mucho que hayan resistido este calor de la tentación de ir a la playa y que hayan venido a este acto, que es la tercera de los actos de la Asociación Católica de Propagandistas en Santander, el tercer acto del ciclo La actualidad a debate. En este caso vamos a hablar de un tema de rabiosa actualidad, pero no quiero, antes de nada, no quiero anticipar nada, quiero que vaya todo tranquilito y que lo vayamos disfrutando. Quiero dar las gracias al Ateneo de Santander por su acogida a la Asociación Católica de Propagandistas. Quiero darles la acogida a ustedes, darles las gracias y también a todos aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales. Si bien recuerdan, el 24 de febrero, aquí en España, nos desayunábamos con la invasión de Rusia a Ucrania. Al día siguiente, desde Roma, nos llegaba una noticia que les voy a poner a continuación para que nos sirva de contexto al tema de hoy. En la agenda del Papa de esta mañana estaba solo este encuentro con la nueva embajadora de Grecia. Sin embargo, cuando ha concluido la reunión, el Papa se ha desplazado a las inmediaciones del Vaticano hasta la Embajada de Rusia. Es la primera visita del Papa a un embajador. Francisco está movilizando sus contactos directos con el entorno de Vladimir Putin. Según el Vaticano, ha estado allí aproximadamente media hora para expresar su preocupación por la guerra. El nuncio del Papa en Kiev es uno de los pocos diplomáticos extranjeros que siguen en Ucrania. Sin duda, el Vaticano está desplegando su labor mediadora para intentar que no empeore la situación en Ucrania. Bien, pues esta tarde queremos o pretendemos enriquecer el análisis sobre los desastres de la guerra, abordándola desde un prisma que también merece la atención de la opinión pública, proporcionando un enfoque desde la religión y el papel de las relaciones diplomáticas vaticanas. A tal fin, el Centro de Santander de la Asociación Católica de Propagandistas ha preparado la presente mesa redonda que se encuentra presidida por Rafael Murillo. Voy a hacer una presentación de los intervinientes para que luego suban al estrado. Esta mesa redonda estará presidida por don Rafael Murillo, que es secretario general de la Asociación Católica de Propagandistas, y el resto de los intervinientes son el periodista santanderino Antonio Olivier, quien actualmente es corresponsal en Roma y Vaticano del diario El Debate y CEO de Rome Reports, que es el fragmento que hemos visto ahora. Y como hemos tenido ocasión de conocer en este mismo Ateneo, ha sido galardonado sucesivamente en los últimos años en el Festival de Cine Mirable Dictu. También tenemos el privilegio de contar con la periodista Cristina Sánchez Aguilar, subdirectora del seminario Alfa y Omega, que también colabora en 13 Televisión y la cadena COPE, y que durante el pasado mes de marzo estuvo destacada en la frontera entre Eslovaquia y Ucrania. Singularmente quiero destacar que desde muy joven ha recibido distintos premios por su trayectoria profesional. El de Manos Unidas en 2011, el Lolo, el prestigioso Lolo, y en este año 2022 podríamos decir que ha recibido el Pulitzer de España. Es porque ha recibido el Ángel Herrera Oria, que otorga la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, obra de la Asociación Católica de Propagandistas. También esta mesa estará integrada por el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU, Antonio Alonso Marcos. Sus principales áreas de estudio son el yihadismo y el espacio postsoviético, especialmente Asia Central. Es autor de numerosas publicaciones al respecto. Les cito dos, las más recientes: Los cambios sociales en la historia contemporánea del antiguo régimen en las redes sociales, o La política exterior de España, aliados y competidores. Singularmente, y conoce muy bien el ámbito, ha colaborado con la Subdirección General de Europa Central y Asia del Ministerio de Asuntos Exteriores y ha ejercido de observador electoral en las antiguas repúblicas soviéticas. Así pues, conoce la situación de primera mano. Y por último, cierra esta mesa la educadora social Estefanía Chávez Salgado, responsable de sensibilización de Cáritas Diocesana de Santander, desde donde se encarga, entre otros asuntos,
de las acciones de cooperación internacional y de la promoción de la iniciativa legislativa popular esenciales para una regulación extraordinaria de personas inmigrantes en España. Así se llama el programa, ¿verdad, Estefanía? Así de extenso es. Pero no piensen que detrás de todo esto hay poca chicha, al contrario, tiene una larga trayectoria profesional y dedicación y servicio en Cáritas, no solamente diocesana, sino también a nivel nacional e internacional. Y al menos por lo menos 12 años en programas de cooperación internacional y de hecho migratorio. Así que agradezco a todos los intervinientes que hayan aceptado nuestra invitación y ahora les dejo la palabra a ellos y que nos aleccionen y que pongamos encima de la mesa las posibles preguntas para que den respuestas. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecerles pues, su asistencia aquí. Mi nombre, como han presentado, es Rafael Murillo. Soy por ahora, ya es mi último acto como secretario general, ya que dejó la secretaria general de la Asociación Católica de Propagandistas. Han sido 4 años muy intensos y creo que es bueno que haya sangre nueva y espíritu nuevo en esta renovación que queremos tener y hacer. Y sobre todo la idea fundamental de, como saben ustedes, que la Asociación Católica de Propagandistas es una asociación católica que la finalidad que tiene fundamentalmente es llevar el Evangelio a la vida pública. Esta es nuestra idea básica y fundamental. Y por eso hacemos estos actos. Es decir, nosotros lo que queremos es dar una visión católica de la realidad del mundo y que esta realidad del mundo sea iluminada por el Evangelio. Es lo fundamental. Es decir, nosotros no queremos ni transmitir datos, hechos o circunstancias, sino verlo a la luz de la realidad que hay, ¿no? Y sobre todo un gran problema que tenemos, como es el tema de la paz, ¿no? El problema de la paz que lo vemos reflejado cuando no existe esta, que es la guerra, ¿no? Y más cuando hemos sucedido circunstancias de terminar o continuar una pandemia, de repente un hecho como este y otras circunstancias que van marcando una situación complicada, compleja y difícil de entender, ¿no? Y todo esto, ¿cómo se entiende a la luz de la realidad evangélica, ¿no? ¿Cómo todo esto se entiende dentro de esa realidad, de ese amor misericordioso, ¿no? No de ese amor solamente justo, de dar a cada uno lo que le corresponde, yo soy profesor de Derecho Constitucional, sino de ese amor que es misericordioso porque Dios da a cada uno lo que necesita, ¿no? Y entonces ahora lo que necesitamos, y hay que pedírselo, es paz, ¿no? Pero para poder que nos dé la paz, nosotros tenemos que entender el porqué de esta situación, ¿no? Entonces yo creo que para eso están estas reuniones, en el sentido de intentar reflexionar juntos el porqué de esta situación, ¿no? Entonces yo ya no me voy a enrollar más, porque el problema que tenemos los profesores es el síndrome del predicador, que cuando coges un micrófono o la palabra, te tiras media hora, o como aquellos otros que lo que hacen son conferencias paralelas al hacer una pregunta, ¿no? Y entonces, como no quiero eso, yo voy a ceder la palabra ya a mi querido amigo Antonio Alonso, que es primero de todo amigo y después compañero, ¿no? Y que es un hombre experto, conocedor, y va a intentar, yo creo, porque como tiene muy mala idea, pues nos va a poner ciertas cosas que nos van a hacer pensar y reflexionar. Por mi parte nada más. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Rafa, por la amable presentación, porque es verdad que somos amigos y luego compañeros y luego pues también propagandistas y más cosas, ¿verdad? Y bueno, gracias a ustedes por venir a escucharnos en esta tarde, que efectivamente Santander está muy tentador, es la primera vez que vengo y está muy tentador para salir a pasear, efectivamente. Gracias sobre todo también a Alfredo y al Ateneo, ¿no? por la invitación, porque si no fuera por Alfredo y por la Asociación Católica de Propagandistas y por el Ateneo que nos deja el sitio, pues también que organiza este acto, pues tampoco habría sido posible. Sin más, paso a
a intentar explicar un poquito el marco general de todo este conflicto, ¿no? Cuando Alfredo me dice, oye, ¿te puedes venir a dar una charla sobre esto? Digo, sí, y yo lo empecé a preparar y me salieron como 120 diapositivas. Yo creo que va a ser excesivo para 10 minutos, ¿no? Entonces, hemos ido reduciendo y se han quedado en unas cuantas. Algunas las pasaré muy rápidamente, pero, y solo me voy a centrar en un tema, y es, bueno, pues al final, bueno, está la situación de cómo está el mapa a día de hoy, pero al final vamos a ver estas 5 preguntas, sobre todo yendo hacia la última, aunque me enredaré bastante en la primera y la segunda sobre todo, y en la tercera, la que a nosotros más nos interesa es la última, que es cuándo se acabará esto y quién está ganando esto por ahora, ¿vale? Así ya para empezar les contaré la conclusión, y es que ¿cuándo se acabará esto? Pues ojalá se hubiera acabado hace 6 meses, y la percepción que yo tengo por lo que veo en las estrellas y en las entresijos y las entrañas de las aves y en los vuelos de las aves y las entrañas de los carneros, pues creo que va para largo. No, y largo no son otros 6 meses, es bastante más largo, y el peligro, ahora lo veremos, ahora veremos por dónde viene el peligro. ¿Vale para algo la ONU? Esta es la primera pregunta. Todas esas preguntas están muy bien relacionadas, están entrelazadas. ¿Vale para algo la ONU? Pues es que, claro, la ONU es reflejo de quien ganó la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se crea, ¿no? Entonces, ¿quién gana la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero claro, la Unión Soviética se cae en el año 91. Entonces, por lo tanto, ya solo queda uno en pie, que es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, a partir de ese momento, la ONU es, a partir de ese momento, reflejo de la defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos. Eso nos puede gustar más o menos, pero es así, ¿no? No, hombre, es un foro de diálogo, sí, es un ten con ten, sí, pero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hay 5 señores que tienen derecho de veto, y desde el año 91 hasta el año 2004, 2005 o así, lo que se hace es directamente lo que dice Estados Unidos, poco más, hasta la invasión de Irak, hasta el año 2003, invasión de Irak. Ya a partir de ese momento Putin empieza a torcer el morro, los chinos también empiezan a torcer el morro. Si Rusia hubiera querido, volviendo al tema de Ucrania, si Rusia hubiera querido resolver algo, ¿dónde tendría que haber sido el foro donde se debería haber resuelto el tema de Ucrania? La ONU, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No se ha hecho allí, y la solución que tomó fue invadir Ucrania, ¿no? O como mucho en la OSCE, ¿no? La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, en la que está Estados Unidos, en la que está Rusia, en la que está Ucrania. Sentémonos, hablemos. No lo hizo ahí, lo hizo en la operación militar especial que dicen ellos, ¿no? Es decir, en la guerra, en la invasión de Ucrania. ¿Qué papel juega China en todo esto? Si ustedes me preguntan cuál es el actor más importante de la guerra de Ucrania, les diré que es China, ¿vale? Porque el actor más importante en las relaciones internacionales a día de hoy es China. No, pero no era España. No es España. No es España ni Estados Unidos. Estados Unidos, desde la época de Obama, está en declive, está declinando, ¿verdad? No rosa rosae, sino está en declive, ¿vale? Y el propio Obama empezó a retirarse de los escenarios internacionales. Trump no entró en ninguna guerra, y Biden parece que va a mantener digamos, esa dinámica de irse retirando, sobre todo de una región pues que está muy lejos para él, que es para Estados Unidos, que es Afganistán, Irak, todo ese centro de ahí, ¿no? Entonces Estados Unidos estaba en declive, también económico, por supuesto, pero también moral. Hay unas grandísimas tensiones dentro de Estados Unidos, que en noviembre de este año las veremos en las elecciones de medio término, y bueno, pues lo veremos. ¿Qué es lo que pasa? Que China, según Estados Unidos va declinando, China va emergiendo. Estoy hablando del año 2000. Desde el año 2000 hasta el año 2022, China ha crecido con una media de 7% del PIB. Cada año, pum, 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 pum. 7% de media significa que unos años ha crecido al 20% y otros años al 6%. Pero el 6% nunca ha bajado. Y eso significa que está creciendo económicamente, se está convirtiendo en la primera superpotencia del mundo. ¿A China le interesa intervenir militarmente en Centroamérica? No. A China lo que le interesa, digamos, el gran interés de China es lo que sucede alrededor de China, poco más. Entonces Ucrania tampoco Ucrania no está alrededor de China, ¿vale? Entonces está un poco más lejos. Entonces, ¿por qué le interesa a China Ucrania? Por tocarle las narices a Estados Unidos,
Pero ¿China y Rusia son amigos? No, no son amigos, no son amigos. No sé si recuerdan una película o una película basada en la novela de Morris West que se llama Las sandalias del pescador. ¿Eh? Una de las premisas de esa novela es que va a haber una hambruna muy grande en China y entonces los chinos se van a lanzar contra la Unión Soviética de aquella época. Y es verdad, es decir, uno de los grandes adversarios o enemigos que tiene Rusia es precisamente China, por la grandísima frontera que comparte y porque es un peligro. Porque a un lado de la frontera hay ciudades superpobladas y al otro lado de la frontera está Siberia. ¿No? Entonces, pues bueno, pues es un gran peligro. Pero la cuestión es que justo en este año, el 4 de febrero, el 4 de febrero de este año, no sé si lo pone por ahí, sí, el 4 de febrero de este año, según va Vladimir Putin a inaugurar, a participar en la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de China, resulta que firma esta alianza estratégica, en la cual no habrá ningún tema tabú, y es una alianza de mayor, digamos, cercanía, mayor que en cualquier momento de la Guerra Fría. Entonces, pues, blanco y en botella. Somos enemigos, somos adversarios, sí, pero hay un enemigo común, que es Estados Unidos, ¿vale? Y entonces estamos en un ejemplo típico, un caso típico de la trampa de Tucídides, que en los últimos 5 minutos que me quedan por delante lo intentaré explicar, ¿vale? Pero la cuestión es esta que ven ustedes aquí, la conclusión es esta: o China coloniza e instrumentaliza las organizaciones internacionales fruto de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la ONU, la OSCE, o directamente crea unas que domine desde el principio, ¿vale? El dilema de seguridad, que es la trampa de Tucídides, al final es simplemente un ejemplo de dilema de seguridad. Es algo tan sencillo, que está basado en las percepciones, es algo tan sencillo como pensar que el que tengo enfrente tiene algo contra mí. Y entonces, si el que está enfrente de mí tiene algo contra mí, yo me armo. Y el otro, que está enfrente de mí, ve que yo me estoy armando y entonces dice, pues entonces yo me rearmo. Entonces yo que veo que, efectivamente se ha rearmado. Entonces una carrera armamentística y bueno, eso es el dilema de seguridad. Es decir, que queriendo en un principio garantizar al máximo la seguridad, lo que hago es ponerla en peligro. Entonces, al final tenemos un efecto no deseado, que es eso, ¿no? Es una guerra. Es decir, queriendo salvaguardar nuestra seguridad, acabamos provocando una guerra. Eso es lo que sucedió precisamente en las guerras del Peloponeso. En la guerra del Peloponeso había una liga, una asociación de poleis, dirigidas o lideradas por Esparta y otras por Atenas. La liga del Peloponeso por Esparta, la liga de Delos por Atenas. Se fueron armando y vieron que efectivamente podían entrar en guerra. Entonces unos señores dieron el primer paso, comenzaron la guerra y, como ven aquí, la frase famosa de la trampa de Tucídides: lo que hizo inevitable la guerra fue el crecimiento del poder ateniense y el miedo que esto causó en Esparta, ¿vale? Eso es la trampa de Tucídides, que luego llega un autor americano, que es Graham Allison, que escribe porque dirige una investigación en la que estudian 16 casos en los últimos 200 años, en los que una potencia que ya está consolidada entra en declive y entonces hay otra potencia emergente y entonces le intenta disputar ese primer puesto. Y él pone el ejemplo, por supuesto, o él tiene en mente la cuestión de China y Estados Unidos. China y Estados Unidos, ¿eh? Hasta ahora hemos estado hablando de China, nada de Ucrania, ¿vale? China y Estados Unidos. Entonces, lo que dice la trampa de Tucídides es, de esos 16 casos que hemos estudiado, que son esta lista que ven ustedes aquí, 12 han acabado en guerra, 4 en compromiso. Un ejemplo de compromiso es la Unión Europea. Francia y Alemania se perciben como enemigos, dejan de percibirse como enemigos y a partir de ese momento comienzan a construir la Unión Europea. Otros ejemplos, los otros 12 ejemplos, puede ser cualquiera de los que ustedes, la historia ya está llena de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría sería un caso típico de enfrentamiento al final, ¿no? No de compromiso. La cuestión de las percepciones, y no me quería ir de aquí sin decirlo, es algo importantísimo en relaciones internacionales, porque no sabemos los datos reales de China, de su economía, de si da igual. Lo que importa es la apariencia que da, porque la apariencia vende, ¿vale? Entonces, esa es una parte de las percepciones. Y otra parte de las percepciones relacionadas con el tema de seguridad es la cuestión
de si yo me siento seguro o no me siento seguro aproximando 200.000 tíos a la frontera. Si yo les digo a ustedes, ojo, que Portugal ha aproximado 200.000 soldados a la frontera con Badajoz, ustedes armados, vamos, aterrorizados, salen a su casa, queman los libros, no, nada, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Francia ha acercado 200.000 soldados a los Pirineos. Pues muy bien, ese dinero que tienen, pues que se lo gasten como quieran, ¿no? Pero, hombre, es que hace 200 años nos invadieron, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Las percepciones de hace 200 años no son las de ahora. Entonces, han acercado 200.000 soldados rusos a la frontera con Ucrania. Bueno, están en su derecho, sí, todo lo que ustedes quieran, pero un comentario que ha hecho hoy el ministro de Exteriores ucraniano, Kuleva, diciendo, no, oye, cuando en octubre nos dijeron que se estaban acercando tropas a la frontera con Rusia, nosotros no lo creímos, no lo desechamos. Ahora bien, los del G7 nos dijeron, eso nunca va a suceder. Para que vean ustedes cómo los líderes del G7, que son las economías más ricas del planeta, pues también se equivocan, ¿vale? Bueno, aquí simplemente les traigo esta frase de Putin para que vean que lo que está sucediendo en estos momentos en Ucrania es simplemente un episodio más, solo un episodio más, o quizás la excusa para dar a luz a un nuevo orden internacional, ¿vale? No liderado ya por Estados Unidos, sino liderado por China, ¿vale? Eso es bueno o malo, nos gusta más, nos gusta menos, a mí no me gusta, ¿no? Y esto ya lo escribí hace tiempo, hablando de la globalización. Ya se veía hace 5 años, 6 años que escribimos este libro, está publicado por la BAC, la nueva globalización. La nueva globalización estará liderada por China y las reglas serán las que imponga China. Dice, hombre, entre las reglas que impone China y las reglas que impone Estados Unidos, pues prefiero la de Estados Unidos, ¿no? Siento más afinidad. Llámenme ustedes racistas si quieren, pero yo siento más afinidad, ¿no? Bueno, refugiados ucranianos, pero muy poquito, que no le voy a quitar nada a Estefanía, ¿vale? Estos son autobuses que recogen refugiados ucranianos, estos son refugiados ucranianos montándose en los autobuses, pero atención, que estas 122.000 personas son aquellas que empiezan a desplazarse el 18 de febrero, ¿vale? Es decir, que esto es, ya me pasa de tiempo, esto es gente de Donetsk y Lugansk del ¿cómo se llama? Del Donbass, gracias, que huye de la guerra, de una guerra todavía no ha empezado. Entonces, ¿de qué guerra huyen? Cuidado, porque ahí entramos en esta otra pregunta, y voy muy rápido, esto sí que lo voy a pasar muy rápido, que son las razones que llevaron a Rusia a comenzar la invasión de Ucrania. Porque efectivamente ya había guerra desde el año 2014, ya hay guerra en el Donbass. Yo tenía un compañero en el Ministerio de Exteriores que efectivamente fue a hacer observación electoral al Donbass, ¿no? Y claro, allí hay guerra, allí hay gente que muere, civiles que mueren. ¿Matados todos por los rusos? Pues creo que no. Creo que alguna bomba de fabricación de la OTAN cae por allí y mata civiles también. No, eso es imposible, porque los ucranianos nunca matan civiles. Bueno, pues que sepan ustedes que en todas las guerras, todos los ejércitos matan civiles. No, Estados Unidos nunca mató civiles en la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima, Nagasaki, Dresde, si quieren seguimos y tal. La abadía de Montecassino, un clarísimo ejemplo de gran amenaza para, ¿no?, militar. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué razones llevaron a Rusia a comenzar la invasión de Ucrania? Ucrania no puede escaparse de la influencia de Rusia. Eso Rusia no lo puede aceptar. Desde el año 2004 eso está en entredicho. Digamos, con cierta paciencia soportaron, 2004, 2005, 2008, ya dijo Putin en el año 2007, olvídense, señores, como ustedes sigan mangoneando en nuestro patio trasero, hay que entender las razones que llevan a Putin a decir esto, ¿verdad? Pues vamos a empezar una nueva dinámica internacional, ¿vale? No puede decidir Ucrania su propio destino. No, pero es un país independiente. Sí, no. Sí, no, Ucrania es especial, ¿no? Ucrania es muy especial. No voy a dar la lección de historia, porque si no, no salimos de aquí en toda la tarde. Pero no puede decidir su propio destino. En el sistema internacional, lo siento, los países no pueden decidir su propio destino. No, España es independiente y puede hacer lo que quiera, ¿no? No puede hacer lo que quiera. Tiene que convivir con los demás. Hombre, pero yo podré decidir a qué club afiliarme. Bueno, también tendrás que estar pendiente de si a tus vecinos eso les sienta mal o no les sienta mal, ¿no? Esto pasa con Marruecos, con España, con Ucrania, con todo el mundo, ¿vale?
El tema de los refugiados rusófonos que están en el Donbass, eso es lo que le preocupa a Putin. La cuestión de los biolabs, los laboratorios de biología, de armas biológicas, tema del que no se suele hablar. Bueno, yo en los medios de comunicación españoles lo único que he oído es que son fake. Bueno, pues ahora le voy a enseñar fotos en las que ven, los americanos dicen, sí, efectivamente existen, ¿vale? Y luego la cuestión de las bases de la OTAN rodeando a Rusia. Eso lo entienden ellos como una amenaza desde Clinton, por lo menos, de tal manera que cuando se propone el escudo antimisiles, enseguida Rusia levanta la mano y dice, oye, que entonces nos capáis, nos hacéis un tapón, aquellos que sepan jugar al baloncesto pues lo entienden, nos hacéis un tapón y no podemos usar nuestras armas nucleares, por lo tanto nos anuláis. Desde la época del escudo antimisiles esto es así, ¿vale? Entonces muy rápidamente, simplemente algunas fotos, muy rápidamente, en cuanto a estos son los biolaboratorios que existen en Ucrania a día de hoy. Aquí tienen ustedes el entramado de esos biolaboratorios. Simplemente recordarles una cosa, que uno de los problemas que tuvo Trump en la campaña electoral, en el año 2020, fue precisamente esto, que levantó el teléfono, llamó al presidente de Ucrania y dijo, oye, el hijo de Joe Biden está metido en biolaboratorios en Ucrania, persíguele. Claro, un presidente de Estados Unidos no puede hacer eso. Entonces la gente se fijó en que el presidente de Estados Unidos no podía hacer eso, pero no se fijaron en que era verdad, que el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, está metido ahí. Bueno, y aquí tienen ustedes a gente reconociendo que eso existe y que eso es verdad y que no es un engaño. Y esta es la expansión de la OTAN hacia el este, cosa que ya digo, a Rusia pues no le parece ni medianamente bien, ¿no? Insisto, es una cuestión de percepciones. A nosotros que la OTAN se expandiera a Polonia nos pareció estupendo, yo lo recuerdo, y a la Unión Europea nos pareció estupendo, pero a Rusia no le gustó, y mucho menos cuando ya amenazaron, entre comillas, en expandir la OTAN, hacia Moldavia, hacia Bielorrusia o hacia Ucrania, ¿vale? Estas son las bases militares americanas que ha habido en el mundo a partir del año 45. Les dejo aquí un par de referencias, Kissinger y Mearsheimer, que son americanos, y bueno, pues que sepan que tanto Kissinger como Mearsheimer supieron señalar, cuidado con acercar la OTAN a Ucrania, cuidado con meter a Ucrania en la OTAN. Y aquí ya empieza a aparecer una cosa que es, ya yendo hacia la última pregunta, es el casus belli, es decir, para que haya una guerra entre la Unión Europea y Rusia, que eso somos nosotros, ¿vale? Claro, bueno, se lo voy apuntando. Todo esto es material bélico de la OTAN, que acaba en Ucrania. Bueno, acaba en Ucrania o en Siria, porque, claro, luego la gente lo coge y lo vende y acaba en Siria. Claro, si Ucrania hubiese luchado sola en la guerra contra Rusia, la guerra habría acabado en un mes. Pero como nosotros ayudamos que otra cosa podríamos hacer, también por otro lado, ¿vale? Como nosotros les hemos ayudado, pues con estas armas, se ha prolongado un poquito más. De momento 6 meses. Sí, y la cuestión no es esa, la cuestión es que nosotros además calentamos el ambiente con declaraciones como esta: Putin es un tirano, que Putin es un trastornado, Putin es un sátrapa, como dijo Pedro Sánchez. Sánchez se viene arriba y lanza un mensaje a Putin: no vas a ganar la guerra. Claro, que eso lo diga yo, pues bien. Que eso lo diga Rafa, pues bien, pero que eso lo diga el presidente del gobierno de España, no, bueno, pues a lo mejor no, ¿vale? Y si eso lo dice el rey de España, pues tampoco, ¿vale? Porque es el jefe de Estado, y un jefe de Estado tiene que mantener, digamos, al final son los jefes de la diplomacia. Entonces, si quemamos esos puentes, si cerramos esos puentes, destruimos esos puentes, si ya se acaba el negocio de la diplomacia y de la negociación, ¿qué nos queda? La guerra, ¿vale? De tal manera que nosotros, y ya con esto vamos acabando, en el Strategic Compass, que es el documento estratégico de la Unión Europea para la seguridad
ya abiertamente el 21 de marzo decimos la agresión no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania. Cojan esa frase, póngala en Google y todos los embajadores de la Unión Europea la han repetido 70 veces. Y si van a la página 7 verán incluso esta frase, deberán rendir cuentas de sus actos. Bueno, aquí vemos el papel de Borrell, que no voy a entrar en él, pero insisto, es echar más leña al fuego, no es apostar por la negociación. La Unión Europea tiene esta página web, EU versus Disinfo, y también vean ustedes los titulares y verán que es poco agradable. Hombre, no hemos caído todavía en lo que dice Biden de Butcher, ese tío es un carnicero o criminal de guerra o lo que sea, ¿no? Vamos a ver, el concepto estratégico de la OTAN, aprobado ahora aquí en Madrid. La OTAN no persigue la confrontación con Rusia, pero no podemos considerar que Rusia sea nuestro socio, porque entonces vean ustedes en negrita todas las expresiones que son poco amistosas, poco amigables, que dirige hacia Rusia. Hacia China tiene más cuidado, pero también lanza algún dardo. Y al final pues se da esa. ¿Cuánto durará la guerra? Pues ojalá acabara hoy. Pero ya digo, o bien nos salimos de la guerra y no enviamos ni más armamento ni más nada, o nos metemos del todo, ¿no? Y aquí está la cuestión a la que ya quería ir, y ya con esto acabo. La cuestión de las sanciones. Si alguien en la Embajada de España está tomando nota, ¿vale? Y está diciendo, ¿España es amistoso o es inamistoso? ¿Y por qué es inamistoso? Pues por esto y por esto. Eso se lo envían al Kremlin, y en el Kremlin dicen, pues efectivamente, vamos a meter a España en la lista de países inamistosos. ¿Ha apoyado Pedro Sánchez las sanciones? Sí. Una. Tic, ¿no? ¿Ha enviado armas a Ucrania? Sí. Tic. ¿Hay presencia de voluntarios occidentales españoles en Ucrania? Sí. Tic. Voluntarios, Voluntarios, gente que, en fin, en principio pues somos seres libres y viajamos donde nos da la gana, controlados, O sea, el CNI y se sabe bien quiénes son, ¿vale? Y luego, presencia de mercenarios, ¿pagados con dinero de quién? ¿Pagados por quién? Porque los mercenarios luchan y combaten por dinero, no combaten como los voluntarios por amor al arte o por una causa, sino que los mercenarios cobran dinero de quién, ¿no? Y entonces, claro, como son mercenarios no son soldados, y los rusos han cogido unos cuantos mercenarios y les han hecho cantar la traviata, por decirlo de alguna manera, por decirlo finamente. Y entonces han cantado, no, yo soy británico, no, yo soy canadiense, ¿y para ti quién te paga? Y cuando al final del día digan, es que a este señor le paga el gobierno de... Y luego ataques ucranianos en suelo ruso. Cuidado. Entonces, sumamos todo esto y a día de hoy Putin ya podría declarar la guerra a la Unión Europea, si quisiera. Porque sumas y él ya tiene sus razones, para entrar en la guerra, ¿vale? Entonces, eso no hay que olvidarlo de cara a responder a esta pregunta. ¿Cuándo acabará la guerra? Pues ya digo, o nosotros, la Unión Europea, se marcha de la guerra, o ya o nos metemos del todo. Porque ¿qué solución hay? ¿Matar a Putin? Bueno, pues después de Putin viene Medvedev, que es igual o similar, ¿vale? ¿Sentamos a Putin ante un tribunal penal internacional? ¿En qué país, en qué mundo, en qué parte de la historia se ha hecho eso? ¿No? O sea, con todos mis respetos, Rusia no es Yugoslavia, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren coger a Putin, hay que ir a Moscú a por él. Hay que entrar en Moscú. ¿Cómo se entra en Moscú? Pues solo hay una manera. Tercera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, ¿apuestan los líderes occidentales por una salida pacífica, negociada y diplomática, o el run de sus declaraciones es otro, ¿vale? Y, por supuesto, yo estoy convencido de que el día después, pues Rusia seguirá siendo nuestro vecino y habrá que pues, convivir con ellos, ¿no? Esto no es fácil, no es una situación fácil, por supuesto, pero habrá que ver cómo se hace. Así, para su tranquilidad, y esto ya es la última frase que digo, cuando se habla de la guerra nuclear, yo sinceramente creo que no, porque a nadie le interesa. Primero, creo que no, porque es una destrucción mutua asegurada, cosa que nadie sale ganando. Y segundo, porque ya hay armas mucho más sofisticadas que paralizan un país sin destruir un solo edificio. Llamémoslo virus, ¿vale? Llamémoslo una bomba de pulso electromagnético. Si ahora mismo tiran una bomba de pulso electromagnético sobre Santander, volvemos al siglo XIX. Entonces nos tenemos que calentar con carbón
y la televisión no va a funcionar y no va a haber agua en las casas. Entonces, eso es bastante peor, ¿eh? que una guerra nuclear, ¿vale? Les he mentido, no era la última frase. Simplemente les dejo aquí un par de fuentes de las que yo, por supuesto, me nutro para contrastar, ¿no?, lo que vemos en los medios de comunicación generales con otra gente que trabaja datos más concretos, ¿no? Óscar Vara, por ejemplo, tiene un canal en YouTube. YouTube le suena, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, es fantástico. Es una cuestión es un profesor de economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Y efectivamente es muy bueno analizando esto. Y cosa que predice, pues más o menos acierta, ¿vale? Y los demás, pues también, ¿vale? Y ya con esto, ahora ya sí, muchas gracias por su atención. Y si tiene alguna pregunta, al principio está mi email y, en fin, estoy a disposición también de Alfredo, pues si quieren contactar conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Tiene la palabra Antonio Olivier, cuando quieras. Vale, muchas gracias. La verdad es que es difícil superar la presentación de Antonio, pero bueno, yo juego en casa. Aparte de soy de Santander, tengo aquí a media familia y agradezco especialmente la presencia de mis tíos, de cuñados, de sobrinos, de todo, ¿no? Y de amigos por aquí. Bueno, yo, como sabéis, trabajo en Roma, con lo cual aprecio bastante la familia, ¿no? Y la familia cuando se está fuera también, ¿no? Y me dedico sobre todo a cubrir la información de bastante, bueno, para medios de España y de otros países, qué es lo que ocurre en el Vaticano, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante, y empezamos con el vídeo, con el que hemos visto al principio, cómo el Papa, el primer día de la guerra, sale del Vaticano y se va a una embajada. Eso es inédito, eso nunca había pasado en la historia. O sea, un Papa jamás va a una... Son los embajadores los que van al Vaticano. O sea, ya desde ese día, en términos diplomáticos, se puede decir que pasa algo especial, ¿no? ¿Qué pinta? Y uno puede pensar, bueno, pero ¿qué pinta el Papa en la guerra de Ucrania? ¿Qué importancia tiene? Yo no sé si ustedes saben, el señor presidente de Ucrania, Zelensky, desde el primer día ha pedido y ha invitado, antes de la guerra, antes de la guerra de Ucrania, ya había invitado al Papa a ir a su país. Zelensky no es católico. El país es de mayoría ortodoxa, como saben. Bueno, un país de mayoría ortodoxa, ¿por qué llama a un líder católico? Porque ahora mismo, si uno lo piensa, dices, bueno, ¿hay algún líder internacional de la que tenga la misma autoridad moral que tenga el Papa en el mundo? Y uno puede pensar, vale, ¿y por qué? O sea, autoridad moral. Y eso, mientras te están bombardeando, ¿qué pinta la autoridad moral? O sea, ¿a mí qué más me da? Hay gente, me hizo gracia porque cuando empezó la guerra hubo gente en los primeros meses, dijeron, bueno, qué bien están resistiendo los ucranianos. Es que han tenido entrenamiento de los americanos, del ejército americano. Dices, bueno, eran los mismos que entrenaban a los de Afganistán, que se fueron corriendo el primer día. Las tropas de Afganistán esas, cuando llegan los talibanes, en 2 días se fueron todos. La gente en una guerra lucha porque cree que es una guerra justa. O sea, hay pensar todo en términos... Vivimos en una sociedad muy materialista. Si pensamos las cosas en términos materialistas, estamos absolutamente fuera de juego. Y en esto, por ejemplo, Estados Unidos, en muchos casos, en concreto en Oriente, en Irak, bueno, ha cometido muchos errores por minusvalorar la parte espiritual de las personas, la parte moral. La parte moral es fundamental. O sea, si hay gente luchando y jugándose la vida a diario en Ucrania, es porque moralmente ellos creen, espiritualmente, que merece la pena morir por algo. Entonces, eso también digo, para todo en la vida, porque a veces se deja esa parte como, no, esto es secundario. No, eso es prioritario y se está demostrando también ahí. Es prioritario no solo en Ucrania, en los países que están en torno. O sea, ahora mismo Polonia es el país. ¿Cómo ha acogido la gente de Polonia a los refugiados? En Polonia no hay campos de refugiados. La gente está acogiéndolo en casas de familia, en entornos tratando de integrar a las personas. Se ha producido un fenómeno
interesantísimo. Yo creo en la historia, y esto lo estudiarán los profesores, la gente de la universidad, que un fenómeno de 4 millones de personas que huyen de un país y que van a Europa, y en Europa que no hay grandes masas, no, hay un campo de refugiados con 100, no, que es lo que ha pasado en el Líbano, como sabéis, con los palestinos, en muchos otros países de nuestro entorno, hay campos de refugiados, en este caso no lo ha habido. La parte moral, la parte espiritual tiene también una importancia. O sea, es gente, todos esos católicos que han acogido, es también porque la Iglesia, y en esto yo también no me gusta centralizar todo en el Papa actual, porque creo que también es la Iglesia y por eso es muy importante lo que van a contar después también, y la persona de Cáritas, porque es la acogida a los refugiados en lo concreto. Todo eso viene porque la gente está dispuesta a dejar su casa y a meter en su casa a veces familias. Yo he visto alguna familia numerosa, ¿no? Con 5 hijos y que traen otra familia ucraniana a casa. ¿Por qué lo hacen? Pues por una cuestión moral, una cuestión espiritual que hay de fondo y una cuestión impulsada por una autoridad moral, que en este caso es el Papa que tenemos ahora. No olvidemos, o sea, en toda esta autoridad moral, la importancia diplomática y la fuerza y el papel que jugó el Papa Juan Pablo II en la caída del muro de Berlín y en la libertad de todos los países que estaban debajo del dominio, un dominio comunista, o sea, un poder. Estamos viendo ahora en Cuba que todavía siguen ahí o sea, que a veces es muy duro y muy difícil los países comunistas que dejen de ser comunistas de un día para otro y sin violencia, porque no hubo derramamiento de sangre en la mayoría de los países cuando se cayó el muro. Eso es una victoria espiritual, es una victoria moral, es una victoria de gente convencida de que estamos defendiendo lo justo, lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias de forma pacífica, y lo hicieron. Y ese testimonio cristiano o ese testimonio de hoy de acogida tiene una fuerza moral que es muy importante. Y es importante, o sea, estamos ante una guerra, es importantísimo pensar cantidad de guerras que se han evitado y que se evitan con esa fuerza moral. Hace 3 años, no sé si os acordáis, yo viví una escena en el Vaticano impresionante, ¿no? Que es cuando llegan el presidente y el vicepresidente de Sudán del Sur, que les había invitado el Papa a unas jornadas de retiro, a luchar. Sudán del Sur es un país que lleva 50, de cuando no era independiente, era Sudán y ahora es Sudán del Sur, más o menos 55, 60 años de guerra, con distintos conflictos, tal, no han parado. Desde hace 3 años se consiguió la paz. El Papa se arrodilla y le besa los pies para pedirles, por favor, que contribuyan, que sigan trabajando por la paz. Y afortunadamente el país, a día de hoy, llevan 3 años, es todo muy inestable, o sea, y a lo mejor es un proceso de 10 años, o sea, no quiere decir que las cosas no son mágicas, son procesos de largo plazo, ¿no? Por eso también ahí las preguntas de cuándo va a acabar la guerra, no tengo ni idea, hay que trabajar, y en este caso el Vaticano moralmente trabaja día a día, trabaja con, no solo cuando vemos el Papa y la diplomacia, el Vaticano tiene actualmente relación diplomática con 180 países, muchos de ellos de mayoría que no es católica. Para mí es importantísimo, y hablo también de estos últimos años, ¿no? El viaje a Irak es un país en el que he tenido oportunidad de ir como periodista en 3 ocasiones. Y claro, cuando el Papa se plantea en plena pandemia, año 2021, ir para allá, la gente de su entorno le dice no, porque es un país que ha salido de una guerra tremenda, de una invasión, es un país con muchos conflictos, no hay seguridad, nadie tal. Entonces dice, bueno, yo tengo que ir, pues la gente está sufriendo ahí y tengo que intentar. Y el Papa, frente a toda la gente diplomática que le aconsejaban que no fuera, en cambio, el nuncio que tenía allí y la gente que tenía ahí, porque esto es muy interesante, ¿no? La Iglesia tiene una información de base increíble. O sea, el nuncio es una persona con formación diplomática, el nuncio es el embajador del Vaticano, es una persona que se forma aparte de su formación teológica, tienen 3 años de formación específica en la Academia Pontificia. Es un edificio que está detrás del Panteón, para quien haya estado en Roma, enfrente de la iglesia de Santa María sopra Minerva, y ahí se forman durante 3 años diplomáticamente, en entender, en recoger toda la información de la base
que es que hasta en el último país de África, de Asia, hay un misionero, encuentras un misionero perdido y ese misionero transmite una información y una información que es muy importante y que llega al Vaticano y te permite tomar decisiones también que se toman desde el punto de vista moral. Volvemos a lo mismo porque esto es interesante, que el Vaticano no busca algo concreto. Cuando otro país entra a negociar, siempre busca un beneficio económico. El Vaticano busca el bien común, ¿no? Dice, mejorar la situación. Y estaba contando de Irak, ¿no? Irak es importantísimo porque ese viaje que hace el Papa recorre muchas ciudades, encuentra líderes islámicos de distintas corrientes. Sabéis que, a lo mejor ustedes no lo saben, pero desde el año 2021, por primera vez en la historia, en un país islámico, el día de Navidad, el 25 de noviembre, ha sido declarado fiesta nacional. El que haya sido declarado fiesta nacional el día de Navidad en un país de mayoría, en este caso es mayoría chiita, aunque también hay un porcentaje alto de sunitas, es muy importante porque significa respeto a una comunidad que venía siendo perseguida, significa valoración, significa tolerancia, y eso también es un activo para el país. Entonces, bueno, yo creo que todo lo que se está moviendo, ¿qué está haciendo? Y por terminar, ¿no?, esta pequeña introducción y luego pasamos a las preguntas, a las exposiciones que haya, pero en todo esto, ¿no? O sea, primero era explicar qué importancia tiene, ¿no?, y cómo es importante la diplomacia del Vaticano, ¿no? En este caso en Ucrania, ¿qué está haciendo, aparte de todo lo que hace la Iglesia en concreto, ¿no? Y en la base, importantísimo, Cáritas local, ¿no?, las dos Cáritas que tienen allí, ¿no? El Papa ha tratado hasta ahora, hasta hace muy poco, de mantener puertas abiertas con Moscú. Ve que no hay, la respuesta es nula, o sea, no hay ningún interés, pese a todo, el Papa vuelve a ir, ahora en septiembre irá a Kazajstán, un encuentro de líderes religiosos globales, y ahí se encontrará con Kirill, probablemente, pero vamos que está muy cerrado. Y el Papa ha dicho que quiere ir, probablemente intentará ir antes a Ucrania. O sea, ya ha dicho, mira, si las puertas están cerradas ahí, de Ucrania me han invitado muchas veces. ¿Por qué él ha dicho que no ha ido hasta ahora a Ucrania? Ha dicho, bueno, yo es que no se trata de hacer una visita. Ha pensado, bueno, ¿qué gano yendo ahí? Voy un día, tal, saludo, y al día siguiente me voy. Y la guerra sigue. O sea, el Papa está viendo qué papel puede tener una visita para acabar con el conflicto. ¿Qué puedo hacer? Y si una visita allí realmente va a acabar con el conflicto. Si lo único que hago es, como decía Antonio antes, ¿no?, decir, ir allí y decir, Putin es un criminal, un asesino, ¿eso va a arreglar y va a terminar la guerra? Pues difícilmente. Pero yo ahí también debo decir, yo no tengo toda la información. Creo que él sí tiene bastante y muy buena información. Creo que se está trabajando. El Papa no ha dejado de decir la verdad desde el primer momento, desde el primer día ha condenado la guerra, y os aseguro que están trabajando no solo él, sino toda la curia, o sea, toda la diplomacia. Cuando a veces se habla de la curia vaticana de una forma despectiva, como si el Papa estuviera con la curia. No, la curia trabaja muy alineada con el Papa, muy alineada en este campo, y realmente se está preparando, se está trabajando. El Papa ha convocado jornadas de oración, que es algo importantísimo, por lo que os digo, os decía antes, ¿no?, el papel espiritual. Si tú realmente crees en Dios, o sea, realmente que la gente crea y esté dispuesta a alinear su voluntad con la voluntad de Dios, eso es muy importante también, ¿no? Entonces, ¿eso terminará? ¿El Vaticano es capaz de todo? No, está claro que no, pero yo creo que sí tiene un papel relevante. Y creo que esto, bueno, si queréis lo debatimos después o abundamos. Cualquier pregunta vamos hablando. Gracias. Muy bien. Cristina. Gracias, buenas tardes. La verdad es que estamos sorprendidos, como decía Antonio, de la visibilidad que se ha dado la intervención vaticana en la guerra de Ucrania. Os pongo un ejemplo. Llevan desde el primer día y antes de la invasión rusa de Ucrania, ya el Papa se estaba pronunciando, había convocado una jornada de oración cuando ya se barruntaba que algo iba a ocurrir. Ya el Papa tenía a Ucrania en la voz y en la mente en las audiencias generales. Después
Empezó la invasión, fue a la embajada, todas las llamadas a Zelensky y todo lo demás que ha ocurrido a nivel diplomático. Y además ha sido como muy en la superficie, porque muchas veces sabemos que la diplomacia vaticana va por la prudencia, ¿no? Ahora mismo, estos días, había una confusión o un debate sobre que el Papa no se estaba pronunciando ante la persecución religiosa que está habiendo estos días en Nicaragua. Nos estaban diciendo, oye, es que la diplomacia vaticana no siempre pone sobre la mesa sus movimientos, por eso es diplomacia, ¿no? La diplomacia tiene unos cauces. En el caso de Ucrania ha sido desde el inicio muy patente, y no solo en la cuestión diplomática, esas llamadas a Zelensky, la última el 12 de agosto, esas conversaciones del Papa que han sido continuadas durante estos meses, o por ejemplo las visitas tanto de la embajada como del embajador al Vaticano, sino que también en la práctica. Por ejemplo, el Papa ha enviado ambulancias medicalizadas a Ucrania. El Papa mandó ya el 8 de marzo al limosnero pontificio, al cardenal Karlinsky, a Leópolis, saben que es la ciudad que está más cerca de la frontera con Polonia y la ciudad que más desplazados internos ha recibido durante el conflicto, porque las familias, sobre todo los desplazados y refugiados, ustedes saben que han sido mamás, niños y abuelos, porque los papás y los hijos mayores estaban reclutados, ¿no? Entonces, mamás, niños y abuelos se querían quedar, como es lógico, en el lugar más cercano, seguro, de sus seres queridos. Imagínense que ustedes tienen que salir corriendo de su casa con lo puesto. Y cuando digo con lo puesto, no se me olvidará una niña, ahora les cuento cuando estuve en la frontera con Eslovaquia, pero una niña que llegaba con una jaula y un pajarito abrazada a su jaula. Era lo único que había querido salvar de su casa. ¿Qué te llevas corriendo? Su pajarito. Fue impresionante verla, ¿no? Pues imagínense que tienen que salir corriendo. ¿Dónde van? Pues al lugar más seguro, donde puedan estar lo más cerca posible de sus seres queridos. Con lo cual, Leópolis se convirtió al inicio en el lugar de recepción de todo aquel que huía de lo que estaba ocurriendo en la zona más cercana del Donbass, ¿no? La corriente fue desde la zona este a la zona oeste. Ya les decía que en marzo ya el cardenal Karlinsky fue a Leópolis. Esa fue la primera vez que fue y ha ido muchas veces más, ¿no? Representantes vaticanos han estado en Ucrania, en las fronteras, constantemente han estado visitando, y lo decía el vídeo de RAM Reports, y yo doy fe porque además es un buen colaborador de mi periódico. Visvaldas Kulbokas, que es el nuncio lituano de la Santa Sede, es el único embajador que se quedó en Kiev. Estábamos hablando con él por teléfono y sonaban los proyectiles. Yo decía, pero ¿dónde estás? Que todavía estoy oyendo las sirenas. Y él, pues es que si me voy al sótano no puedo hablar contigo porque no tengo cobertura, ¿no? Estaban en la nunciatura metiéndose, bueno, pues como podían, recibiendo a desplazados en la nunciatura y manteniendo la visibilidad de la Iglesia, que no abandona a sus hijos jamás. Y eso se lo puedo decir yo de primera mano, porque los que siempre se quedan, no digo que los demás no se queden, ojo, yo ahí no entro, yo lo que digo que los que siempre permanecen es la Iglesia. Y eso lo he visto yo con mis propios ojos, no solo en Ucrania, sino en muchos lugares a los que he tenido que viajar, ¿no? Decía antes Antonio, la red de misioneros que hay por el mundo son nuestros mejores corresponsales. Los misioneros son los mejores corresponsales porque son aquellos que están en el terreno, conocen la situación política desde la situación de la vida diaria, ¿no? Y sobre todo son los que están, los que permanecen. Entonces, les decía que el Vaticano no solo ha hecho la parte diplomática teórica, ¿no?, sino la parte práctica constante. Esta parte macro me lleva a la parte micro, que es lo que está haciendo y lo que ha hecho la Iglesia católica y greco-católica, tanto en la frontera, en los países de frontera, como en Ucrania, que es lo que yo les puedo contar de primera mano porque tuve que viajar allí. Bueno, saben que hay un poco de amalgama eclesial en Ucrania y en alrededores, porque tenemos la Iglesia católica de rito latino, la Iglesia greco-católica ucraniana, y luego dentro de la Iglesia ortodoxa, la Iglesia ortodoxa ucraniana y la Iglesia ortodoxa ucraniana,
que da cuentas a Moscú, que ahora están enfadadísimos después de la actuación de Cirilo y de hecho hablaban de cisma porque la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que no es fiel a que no es fiel a Moscú, había quitado de sus, esto se lo cuento como anécdota, había quitado de los responsos de la celebración el nombre que cuando tú nombras a, ¿no? Bueno, nosotros nombramos al Papa, a los obispos, pues ellos habían retirado el nombre de Cirilo, vamos. No, ya no lo decían después de que no les había gustado nada el apoyo tácito que estaba dando el patriarca a Putin. Entonces dijeron, pues lo vamos a retirar y entonces se ha montado ahí la de San Quintín. No sabemos en qué quedará, pero ahora de momento están pues de aquella manera. En el país, ojo, nosotros por ejemplo en España hemos visto muchas parroquias ortodoxas en las que rusos y fieles a Moscú y ucranianos fieles a Ucrania están rezando juntos, están compartiendo juntos, están ayudando juntos a los desplazados que han llegado. Esto que también es digno de destacar y decir que esto está pasando en muchas parroquias en España. En Granada, por ejemplo, hay una parroquia muy grande, muy fuerte, que están trabajando en conjunto, ¿no? Juntos. Luego, acuérdense del problemilla diplomático que hubo durante el Vía Crucis en el Vaticano, en el que ibas a, no sé si lo saben, pero se lo cuento muy rápido, porque bueno, son las cuestiones, ¿no?, que están sobre la mesa. Iban a uno de los estaciones del Vía Crucis, le iban a rezar juntas una mujer ucraniana y una mujer rusa, y Shevchuk, que es el arzobispo greco-católico, no estaba muy contento, o que no era muy, ¿cómo deciros? Que no era muy oportuno, y bueno, pues al final salieron juntas, pero no hablaron, no dieron ningún discurso. Ahí hubo un pequeño problemilla diplomático que se solucionó bien, porque oye, al final, salieron juntos porque en Europa se están rezando juntos, están juntos. Yo entiendo que la situación es complicada, ¿no? Pero bueno, nosotros ahí se nos escapa un poco lo que significa para ellos, ¿no? Bueno, entonces dentro de esta amalgama eclesial yo estuve en la frontera entre Eslovaquia y Ucrania justo una semana después del inicio de la invasión, conociendo la labor que estaba haciendo la Iglesia Católica de rito latino y la Iglesia Greco-Católica ucraniana, ¿no? Eslovaquia está como en la parte sur, linda con la parte sur de Ucrania, y tienen una frontera muy pequeña, no es Polonia. Polonia es el país que más refugiados ha recibido, sin dudarlo, durante todo el conflicto, y además la Iglesia en Polonia, recibiendo a miles de personas cada día, ha sido impresionante la respuesta que ha dado. Lo decía antes Antonio, familias, instituciones, Cáritas, por supuesto. No vamos a hablar de Cáritas porque Estefanía luego nos cuenta, pero Cáritas es el sostén del mundo, básicamente, por debajo. Siempre donde hay una necesidad, sea una emergencia o sea la necesidad del día a día, está Cáritas, ¿no? Cáritas Polonia, impresionante. Todas las labores de la Iglesia, las monjas en la frontera recibiendo gente, porque cuando empezamos a mandar tráilers, esto es muy curioso, cuando empezamos a mandar tráilers desde Europa, que hubo un momento inicial de solidaridad desmedida, muy bien, ojo, no significa que no lo necesiten. Hace 2 semanas nos decía un sacerdote que está en una parroquia de Leópolis que siguen necesitando ayuda y ya no llegan los trailers. Es así. Bueno, de hecho, los trailers dentro de Ucrania casi nunca no han llegado fácilmente. Ahora les contaré esa situación. Se quedaban en la frontera, ¿no? Porque entrar a Ucrania era muy, 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 muy complicado. Ahora ya es un poco más sencillo, pero durante todo el inicio del conflicto todo lo que llegaba se quedaba en la frontera, que también era muy necesario porque todo el mundo estaba pasando, ¿no?, a la frontera. Pues Polonia recibió miles de personas cada día. Que de repente llegan miles de personas cada día, ¿y qué haces? Bueno, pues allí estaban al pie del cañón y siguen y continúan porque la gente no ha vuelto. Sí que se dice que hay gente que está volviendo a casa, pero mucha gente no está volviendo a casa todavía. La guerra no ha terminado, aunque ya no esté ahora salga en el minuto 35 del noticiario, sigue estando la guerra, no ha terminado, ¿no? Entonces, concretamente en Eslovaquia, fíjense un detalle. Los voluntarios que estaban en la frontera recibiendo especialmente lo que veíamos constantemente eran madres con niños pequeños que llegaban, estaban con un mapa en la mano porque no sabían dónde llegaban.
ni siquiera sabían que eso era Eslovaquia. Saben que donde hay necesidad también se agudiza el ingenio y a veces el mal, ¿no? Y las mafias habían proliferado tanto en la frontera de Ucrania como en nuestra frontera, que ese fue otro problemón. Mucha gente, mafias, cuando digo mafias no piensen en la trata ni en los secuestros, digo mafias en los que decían, pues si me das 1.000 euros te llevo a la frontera. Entonces, pues oye, por salvar a tus hijos de una posible bomba, pues le das lo que tienes, ¿no? Entonces los soltaban en cualquier sitio y no sabían ni dónde estaban llegando. Otro problema, el idioma. Los ucranianos no hablan eslovaco. Mucha gente era gente sencilla, que nosotros cuando estuvimos allí en Eslovaquia era difícil encontrar a alguien que hablase inglés. Difícil. Un problema grande de idioma, ¿no? Ni los eslovacos hablan ucraniano, ni ruso, porque muchas de las personas que llegaban de la zona con lo cual eran de habla rusa. El Donbass y alrededores hablan en ruso, no hablan en ucraniano, o sea que aquello era una amalgama complicadísima idiomática. Bueno, pues allí en la frontera lo que nosotros nos encontramos pues fue, bueno, pues a los 8 días del inicio del conflicto fue la iglesia absolutamente volcada, paralizado toda la vida de la iglesia eslovaca y dedicada exclusivamente a sostener a quien llegaba. Tanto las diócesis como las instituciones, como la Orden de... Allí sobre todo, allí trabaja mucho la Orden de Malta. Como la Orden de Malta, como todos paralizados en ayudar a las personas que llegaban. Además, cada país tiene su sistema. Allí no hay el ministerio no se encargaba de una manera como aquí de recibir refugiados y recolocarlos. No, allí al principio, imagínense, a los 8 días del conflicto, sálvese quien pueda. Pues nosotros, ¿qué encontramos? Pues encontramos en la frontera la Orden de Malta, encontramos camiones medicalizados para atender a la gente, encontramos sacerdotes escuchando y acompañando a las mujeres, que muchas recibían llamadas de teléfono estando allí diciendo que se les había muerto el marido. Llamaban, tu marido acaba de morir, porque al principio era así, no es ahora, era así. Atendiendo a niños a los que les habían dicho sus madres que se iban de excursión unos días y había que seguir con el cuento con los niños, de decirles que iban a un campamento, y se los llevaban a una parroquia cercana que habían preparado para los niños de una manera que ellos entendieran que estaban pasando un campamento veraniego. Y les voy a contar un detalle curioso, ya voy a terminar muy rápido para no cansarles, pero lo que nos encontramos nada más llegar al checkpoint fue una capilla con el Santísimo expuesto. Y fue como, pero... Bueno, pues esta capilla, les cuento la historia porque estaba ahí, la había colocado la Orden de Malta y el párroco greco-católico de la zona. Esta capilla la quisieron quitar. Bueno, porque primero llegó mucha gente, se estableció, pero también hubo muchas personas que se hacían pasar por voluntarios y se llevaron a los niños y a las madres para redes de esclavos. Eso es así, de esclavitud sexual. Es una realidad, aunque no nos guste escucharlo. Mucha gente secuestró a mamás y a niños y se los llevó a redes de trata. Entonces hubo que hacer algún tipo de proceso que fuera, ¿no?, para que la gente no llegase hasta allí y se llevara a quien quisiera. Que mucha gente lo hizo con muy buena intención y mucha gente llegó. De hecho, parroquias en España se trajeron autobuses de personas, pero eso se hubo que regularlo súper rápido, porque los mismos que iban con buena voluntad iban con mala, ¿no? Donde existe el bien, tienes enfrente el mal. Es una desgracia, porque no se puede ser más ruin que querer secuestrar a una madre que huye con su hijo de una guerra. Es lo más ruin que se puede echar una persona a la cara, pero existió y existirá. Y entonces, una vez que se reguló, quisieron quitar la atención católica de primera línea, ¿no? Ya podían estar, pero en la segunda parte. ¿Y saben lo que hizo el párroco greco-católico de allí? Cuando supo que lo iban a hacer, llamó al dueño del terreno, porque ese terreno no era gubernamental, eran pues unas tierras que había al lado de la frontera, y le alquiló el espacio. Así que era suyo, con lo cual pudo poner la capilla y ahí todo el mundo, punto en boca. Ahí le tienen. Así que allí se quedó la capilla y lo primero que encontraban las mamás y los niños cuando entraban era el Santísimo expuesto. Maravilloso. Y después
la Orden de Malta con sus bocatas, su café, tal, la Cruz Roja, quien quisieran, pero la capilla católica ahí estaba. Unos metros después, la ciudad de Košice, que no sé si les suena, cuando el Papa visitó Eslovaquia, visitó esta ciudad, es la ciudad más grande que hay cerca de la frontera. La diócesis, ya la Iglesia Católica Rito Latino, bueno, pues había puesto en marcha varios lugares para atender a las personas que llegaban. Una de ellas, el seminario. Sacaron a todos los seminaristas, dijeron, venga, que vosotros podéis estar en cualquier sitio, aquí tienen que estar las mamás y los niños. Entonces, habían toda la infraestructura del seminario estaba puesta al servicio de las mamás y los niños. Había cada una en una habitación de los seminarios, de los seminaristas, estaban las mamás y los niños, y luego la cocina y todo, pues había voluntarios que cocinaban y estaba todo puesto al servicio de ellos, y luego también pues los fueron colocando en diferentes casas. Esto así, a vuela pluma, es un ejemplo de todo lo que hace la Iglesia, que lo han podido ver con mis propios ojos. Les podría contar muchas más cosas y aburrirles, pero ya voy a terminar. Solo, bueno, pues decirles que la Iglesia, tanto a nivel macro como a nivel micro, da siempre el callo. No lo escuchamos normalmente en los medios de comunicación, hay que acudir al periodismo especializado, pero por suerte también estamos Antonio y yo ahí en este periodismo especializado, pues para dar este tipo de información, y si ustedes quieren saber lo que hace la Iglesia alrededor del mundo, pues ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Estefanía, cuando quieras. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Primeramente agradecer a los compañeros con quienes tengo el placer, ¿no?, y el honor de compartir mesa, pues por todas estas interesantes intervenciones, ¿no?, y exposiciones que a mí, supongo que a todos, nos han ayudado un poco a tomar perspectiva y a tener una visión global de la situación, ¿no? Por nuestra parte, desde Cáritas Diocesana de Santander, pues queremos compartir esta tarde con ustedes cómo y por qué trabajamos la cooperación internacional, cómo es nuestra respuesta en emergencias, ¿no?, pues en especial el caso de Ucrania, y cómo es nuestro modelo de acogida para las personas que se encuentran en situación de movilidad humana forzada. En primer lugar, pues hay que comentar que estamos comprometidos con la cooperación internacional, porque la caridad, si no es universal, no es caridad, ¿no? Para nosotros no hay fronteras en el ejercicio de la caridad, no puede haberlas, ni por supuesto en la comunicación cristiana de bienes. Además, entendemos esta cooperación internacional desde la perspectiva de contemplar el mundo como una única casa común habitada por una sola familia humana. Para nosotros, en palabras de nuestro Papa Francisco, ¿no?, que lo explica muy bien, el ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación. Y sin esta convicción no habría fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, ¿no? Nosotros nos posicionamos desde ahí, desde la dignidad de la persona, de todas las personas, como hijos e hijas de Dios, y desde ahí, pues desde el respeto a los derechos humanos que todos poseemos. Y por eso nuestra cooperación debe de ser fraterna, pues porque tiene que ser una alianza solidaria entre Cáritas, hermanas e iglesias locales, comprometidos todos con la justicia y el servicio a los más empobrecidos, que son a los que nos dirigimos. Cooperamos con respeto, compartiendo, fortaleciendo a las Cáritas locales, para conseguir entre todos un desarrollo humano integral, sostenible, igualitario y que genere lazos, pero lazos que duren en el tiempo. Nosotros no llegamos y nos vamos, nosotros estamos y nos quedamos. Con estos principios y valores, desde Cáritas Española venimos trabajando con alrededor de 40 Cáritas nacionales en América, África, Asia y Europa. Uno de estos países es Ucrania, donde estábamos presentes desde 2010 y desde 2014 en la región del Donbass, que bueno, pues que sabemos que están en guerra desde entonces, ¿no? Pues además, como no podía ser de otra manera, desde el 24 de febrero venimos apoyando el trabajo humanitario de Cáritas Ucrania y de las Cáritas de los países limítrofes por la situación de emergencia. Hemos de decir que los compañeros de Cáritas Ucrania estaban más que preparados para lo que se venía encima, ¿no? Estaban muy, muy preparados. Cuando se declara una emergencia, como fue el caso tras la invasión de Ucrania, la Cáritas Nacional valora si precisa ayuda de la red internacional, ¿no? Y siendo así, pues como en este caso, por la magnitud de la situación, hace un llamamiento de emergencia a Cáritas Internationalis,
que activa la solidaridad del resto de las Cáritas nacionales, ¿no? A partir de ahí, Cáritas Española pues, pone en marcha nuestro sistema de emergencia. Por un lado, allá, pues acompañando a la Cáritas Nacional, como estábamos antes, como estamos durante toda la emergencia, como he dicho antes, y como estaremos después. Y por otro lado, aquí, buscando financiación para sostener las acciones allá, sensibilizando a la población sobre las causas últimas que provocan las emergencias, rindiendo cuentas con transparencia, como no podía ser de otra manera, y haciendo incidencia a las distintas escalas en función de nuestras posibilidades. Es importante recordar que nosotros, desde Cáritas, no gestionamos envíos de ayuda en especie, porque creemos firmemente que las donaciones económicas son más efectivas, eficaces y coherentes con nuestros valores por distintos motivos. El primero, porque los bienes en especie donados aquí pueden no ser adecuados a las necesidades de la población y a la situación humanitaria y logística sobre el terreno. Esta en situaciones de crisis varía muy rápido y son los equipos de respuesta humanitaria especialistas en dar esta respuesta y sobre el terreno, ¿no? En la zona, quienes reevalúan constantemente y continuamente la situación. En segundo lugar, porque los bienes donados individualmente pues pueden suponer costes y dificultades logísticas adicionales, ¿no? Pues a tener que embalar, los trámites aduaneros, tener en cuenta caducidades, por ejemplo, en caso de los medicamentos, que los prospectos no lleguen en un idioma que la gente entienda, ¿no? Todo esto son dificultades añadidas, bueno, pues que en una situación de crisis nadie necesita que les mandemos más problemas, necesitan que les facilitemos, ¿no? Y por último, pero no menos importante, creemos que las ayudas económicas son más efectivas porque a pesar de estar en situación de conflicto y de vulnerabilidad extrema, todas las personas y todas las comunidades poseen capacidad de respuesta, ¿no? De hecho, es la población local quien siempre ofrece la respuesta más inmediata y esto garantiza que muchas vidas sean salvadas. Por eso, y para no hundir más las economías y los recursos de las zonas afectadas, estamos a favor de comprar y de contratar todo lo que se pueda localmente. Bueno, hasta la fecha, Cáritas Española ha invertido en Ucrania y en los países limítrofes, bueno, pues Polonia, Rumanía, Moldavia, Eslovaquia y Hungría, más de 4 millones de euros y tenemos comprometidos otros tantos. Desde que empezó el conflicto, Cáritas ha atendido a casi 3 millones de personas, mayoritariamente mujeres y niños, como ya se ha dicho, cubriendo diferentes necesidades y servicios. Bueno, pues acceso a la alimentación, agua potable, medicinas, kits de higiene básica, acceso a alojamientos de corta o media estancia, acceso a refugios seguros, restauración de viviendas, información para salir, ¿no? Para seguir rutas de evacuación segura, segura en términos de bombardeo y en términos de, bueno, pues de lo que decíamos de las redes de trata y este tipo de cosas. Cáritas, al estar presente en prácticamente todo el territorio, consigue hacer llegar los kits humanitarios a las zonas más críticas donde el conflicto está más agudizado. Se han instalado 7 estaciones de energía solar en centros de salud y de atención social para que, bueno, pues no pierdan la energía. Y a lo largo y ancho de todo el territorio se está dando apoyo psicosocial y emocional, especialmente a niños y a las personas más vulnerables que bien no pueden o no quieren salir, ¿no? Gente muy mayor, gente con discapacidades que bueno, pues tiene muy difícil salir de su casa y empezar una vida nueva en otro sitio. Como sabemos, más de 8 millones de personas han salido de Ucrania. La mayoría se han quedado, como en todas las crisis, en los países más cercanos a su lugar de origen, pero algunos han llegado a nuestro país, ¿no? En España es el Gobierno central el encargado del sistema de acogida de protección internacional, ¿no? Lo tienen conveniado con distintas organizaciones, entre las que no está Cáritas. Nosotros, tomando en consideración los criterios que animan nuestra acción, que son subsidiariedad, complementariedad, adicionalidad e integralidad, esperamos que nuestros recursos de alojamiento, que en muchas ocasiones hay gente que ha ofrecido, pero solo a Cáritas, su casa para acoger a gente, nosotros esperamos que los tendremos que activar en un segundo momento, ¿no? No en este momento de respuesta inicial, que es el Gobierno quien se está haciendo cargo a través de las organizaciones que decía, sino para el medio y el largo plazo, cuando
bueno, pues los recursos gubernamentales ya no atiendan a estas personas, ¿no? Ya se queden fuera del sistema. Aquellas personas que no hayan podido empezar una vida independiente será quienes lleguen a Cáritas, además, o sea, exactamente igual en las mismas condiciones que llegan personas de otras procedencias, ¿no? Mientras tanto, pues estamos apoyando a algunas familias ucranianas que no han entrado en la red ministerial por diferentes motivos o que tienen necesidades especiales que no están cubiertas. Tampoco queremos olvidar y no debemos olvidar las situaciones tan difíciles que venimos acompañando entre personas migrantes y refugiadas de otras procedencias, que han huido de otras guerras, de otros conflictos, de los estragos que produce la crisis climática, de la amenaza terrorista, bueno, y de tantas causas, ¿no? Que ya estaban en nuestros servicios y que siguen llegando y han seguido llegando bueno, pues durante toda esta otra crisis, ¿no? Para nosotros, desde nuestro modelo de acción social, que se basa en la doctrina social de la Iglesia y, como decía al principio, en la dignidad de la persona, todas las intervenciones deben de tener a la persona en el centro, sin distinciones, independientemente de todo, de su procedencia, ¿vale? De todo, de su religión, y deben realizarse de manera digna y adecuada, sin plazos preestablecidos, ¿no? Porque cada persona tiene distintas necesidades, recursos y ritmos, y además debemos hacerlo con calidad y con calidez. Considero interesante en esta línea que no olvidemos otras situaciones ya críticas que se han visto empeoradas, ¿no? Podemos hacer mención a la alerta que hizo hace unas semanas Cáritas África sobre el impacto de la crisis de Ucrania en el Cuerno de África y en la región del Sahel, donde más de 34 millones de personas viven una situación dramática. En estas zonas, que tienen un deterioro medioambiental severo y progresivo, que están azotadas por una sequía impactante, que tienen desplazamientos masivos de población debido a la crisis climática, pero también a la amenaza terrorista del yihadismo, con atentados prácticamente diarios. Bueno, pues el impacto de la guerra en Ucrania, además, bueno, pues, se deja sentir allí de tres maneras diferentes, ¿no? Con una subida brutal de los precios de consumo básico, con falta de suministros para poder facilitar la producción agrícola y con falta de financiación para atender la crisis humanitaria, ¿no? Si no intervenimos y si no se interviene a nivel internacional con decisión y rotundidad, se convertirá en una hambruna similar a la vivida en la zona hace más de 40 años, que como muchos recordaréis fue dantesca. Desde aquí animo a todos los cántabros a ser tan generosos y solidarios con nuestros hermanos de la zona del Sahel y del Cuerno de África como lo han sido en otras ocasiones, que he de decir, aprovecho la ocasión, que siempre somos ejemplo de solidaridad y eso, somos una región pequeñita, somos 500.000 personas, pero proporcionalmente somos muy, muy generosos, ¿no? Y creo que es algo de lo que enorgullecernos. Y animo a que lo sigamos siendo y a que seamos solidarios con estas personas de estas zonas de África, donando a la campaña de emergencia que tenemos abierta para tratar de garantizar a todas estas personas seguridad alimentaria y nutricional, agua y saneamiento, gobernanza democrática y cohesión social y construcción de paz. Como en todas nuestras intervenciones, prestaremos especial atención a las personas más vulnerables, ¿no? Nosotros siempre hablábamos ahí atrás, cuando yo empecé en Cáritas, de los últimos y no atendidos, ¿no? Los que se van quedando por el camino. Sobre todo mujeres y niños y niñas desplazados y refugiados, quienes están expuestos a todo tipo de peligros, ¿no? Pues desde las redes de trata, también ahí, hasta el reclutamiento por grupos armados de niños, de niñitos. Entonces, bueno, pues yo creo que eso, que os animo a todos a ser solidarios con esta crisis que no la tenemos presente, que no abre los telediarios, pero que realmente, bueno, pues está haciendo sufrir también a un montón de gente y que se ve afectada por la guerra de Ucrania. Y por último, me gustaría dar gracias a nuestros compañeros que están en primera línea realizando todo este trabajo humanitario. Arriesgando sus vidas, ¿no? Como en Ucrania, que hemos perdido compañeros bueno, pues durante el conflicto. Gracias a todos por cuidar, por acompañar, por proteger la vida y la dignidad de todas las personas, para construir una verdadera comunidad humana, ¿no? Gracias por amar a millones de personas poniendo corazón en este mundo tan complicado. Muchas gracias a todos por su atención y muchas gracias, por supuesto, también a la organización por dejarnos exponer nuestra forma de trabajar y poderla dar a conocer en este ambiente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Estefanía. Ha sido, como verán ustedes, 4 intervenciones impresionantes, ¿no? Y lo que tenemos es un problema siempre, que es el tiempo. Con lo cual, el tiempo es algo que nos mata a todos. Vivimos como los hombres grises, ¿no? Entonces, solamente se van a admitir 2 preguntas. Así de claro soy. Con lo cual, pero que sean buenas las preguntas. Y que sean preguntas. No sé si me explico. Preguntas. Rápidamente, muy buenas tardes. Una dirigida al el profesor Alonso y otra al señor Olivier. Ya son 2. Bueno, Entonces ya está. ya hemos terminado. Bueno, sí, son 2 preguntas. La primera de ellas, claro, es el mapa que usted tiene ahí detrás, con esas limitaciones, ¿va a ser finalmente el tratado de paz que estabilice temporalmente la situación? Esa es una pregunta para usted. Y para el señor Olivier, quería preguntar cómo se plantea que el patriarca de Moscú, en nombre de Cristo, esté bendiciendo al señor Putin en esta guerra con todo lo que ello conlleva. Muchas gracias. Pues muy brevemente, nadie sabe qué tenía Putin en la cabeza ni cuáles son los objetivos militares de esta operación militar especial que llama él. Nadie lo sabe. Solo lo sabe él, y ahora ya lo sabrá alguien más en la Junta Militar o como sea, en la defensa, lo que sea. Yo creo, mi percepción es que lo que va a hacer es quedarse con todo este 20% y este 5%. Entonces, el 25% del territorio de Ucrania, Zelensky ya se puede despedir de él, porque lo que va a hacer es cerrar, impedir que Ucrania tenga acceso al Mar Negro. Odessa, Mykolaiv, todo esto se va a quedar bajo dominio de Rusia. Control de Rusia, dominio de Rusia, influencia de Rusia, lo que sea, porque a día de hoy la República de Lugansk y la de Donetsk son independientes, no están integradas en la Federación de Rusia, como sí está integrada Crimea. Digo, este es el objetivo militar, creo yo, sí, o sea, hasta Moldavia, hasta Transnistria, que es un territorio que es un conflicto congelado que se llama Transnistria, porque no está resuelto después de la caída de la Unión Soviética. Entonces, no tendría mucho sentido, pero vamos, estamos hablando de sentido dentro de una guerra, ¿vale? Entonces, no tendría mucho sentido quedarse con todo esto y dejarle a Ucrania esto. Eso no tendría sentido. Muchas gracias. Y muy rápido, yo creo que cuando un líder religioso se alía con un líder político, cuando tiene demasiada cercanía a un líder, pues al final lo que tiene es desprestigio. Y una autoridad que en teoría es una autoridad moral, deja de tener autoridad moral. O sea, porque ahí, no olvidemos, no estamos hablando, cuando hablamos de religión, no se habla de poder, es autoridad. Y autoridad está vinculada a prestigio. Entonces, es una persona que ha perdido prestigio y ha perdido muchísimo prestigio a nivel internacional. Puede que mantenga, pues los fanáticos de Putin a lo mejor están muy contentos con él, pero eso en el largo plazo no funciona. Entonces, es un desprestigio de la Iglesia Ortodoxa rusa que a corto plazo a lo mejor no influye mucho, en el largo lo veremos. Una última pregunta. Pues entonces cedo la palabra a Alfredo Alonso. Sí, bueno, primero agradecerle su paciencia tan intensa dar las gracias a los ponentes por darnos algo tan sintético, algo tan complejo, pero si esto les ha parecido interesante, esperen la próxima semana, porque el próximo miércoles, día 31, tenemos el 4.º acto del ciclo de conferencias en el que vamos a debatir sobre la batalla cultural, desafíos y retos. Ya no solamente tendrán que venir ustedes, sino que tendrán que venir acompañados, y así lograremos llenar este magnífico Ateneo. No quiero también dejar de usar el uso de la palabra para agradecer públicamente a Rafael Murillo sus años de servicio como secretario general. Muchas gracias, Rafa, por el servicio prestado a la asociación. Muchas gracias por hacer que la asociación sea lo que es hoy. Al revés, ha sido la labor de los centros, callada, muy sencilla, la que ha dado los grandes frutos que la asociación quiere dar al servicio de la Iglesia, que es lo que quiere de nosotros, ¿no? De cierto modo, es que es lo que Dios quiere de nosotros.
Y yo lo único que les diría es una cosa, que aquí lo único que queda es rezar, que me parece que es la gran solución que tenemos nosotros. Que la misericordia del Padre llegue a cada uno de los corazones de todo el mundo. Muchas gracias.